Bueno, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la última sesión de Filosofía del Derecho. Eh, Me imagino que han de estar realizando algún examen porque hoy es día de exámenes. Ya está en la plataforma su examen, ya está abierto, así que pueden consultarlo. Les recuerdo que la forma en la que vamos a estar calificando son 40% examen, 20% ensayo, 5% cada uno de los resúmenes de su sesión y 10% la participación en el foro que tienen ya disponible. Desde el lunes pasado lo tenían disponible en, eh, en su clúster de filosofía del derecho, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es terminar nuestro curso revisando uno de los textos de los cuales ya habíamos estado hablando las semanas pasadas y que por estar revisando otras cosas, por estar analizando otros textos, no nos había dado tiempo de terminar. Este texto era ¿Qué es la ilustración? De Immanuel Kant. Les pedí por favor que lo leyeran, que lo revisaran, que lo analizaran, porque hay muchas cosas que se dan en el pensamiento de Kant que son fundamentales para nuestro quehacer práctico. ¿Ok? Bueno, buenas tardes, Ismael. Ya habíamos empezado un poquito. Muy buena tarde, doctora. Disculpe los 3 minutos de tardanza, pero estamos ya presentes acá. Sí, sí, no se preocupe. Me parece que hoy tienen examen, ¿no? Sí, sí tenemos exámenes y pues estábamos justo al término ya de su conclusión, pero ya estamos acá. Bueno, sí, se me hacía raro que no estuvieran los demás y me acordé que hoy son exámenes. No entiendo, no hay ningún problema, solo que sí nos piden que tenemos que empezar nosotros puntuales, entonces por eso teníamos que arrancar, pero entiendo perfectamente la situación. Bueno, lo que les estaba Gracias. comentando es que vamos a cerrar el curso con el texto de Immanuel Kant, que espero que hayan tenido la oportunidad de revisarlo, si es que pudieron, si no, bueno, vamos a hacerlo ahora mismo. Y recordando un poco cómo Kant hace una revolución en el campo del saber y en el campo de la filosofía y también en el campo de la moral. ¿Qué pasa en el campo del saber? Bueno, este filósofo lo que afirma es que no podemos conocer absolutamente nada y por ende, bueno, no absolutamente nada, lo que podemos conocer es realmente pequeño y está dependiendo absolutamente de nuestras capacidades cognitivas, ¿vale? Todo lo que yo conozco, todo lo que yo pienso, todo lo que yo veo está limitado a la forma en la que se encuentra diseñada mi mente. De acuerdo, buenos días, Esteban. De acuerdo a la forma en la que yo puedo ver el mundo, las categorías de la sensibilidad, ya para el nombre fresa que usa Kant, que son el espacio y el tiempo. Y hay muchas cosas que exceden el espacio y el tiempo, como lo es la libertad, como es Dios, como es el alma, que no pueden ser conocidas. En este sentido, yo les estaba platicando entonces que Kant hace como una especie de rebajar, ¿sí?, la soberbia del ser humano que creía que podía conocer absolutamente todo y resulta pues que no es eso posible, ¿ok? Kant lo dice, el hombre puede conocer realmente una isla muy pequeña en medio de un océano inmenso. Sin embargo, lo que hace en el ámbito de la ética es reivindicar al ser humano como una de las criaturas más importantes de todo el planeta, porque dice, bueno, a lo mejor conociendo, epistemológicamente hablando, el hombre es nada, pero moralmente hablando, el hombre está por encima de todas las cosas. Esto lo vimos la clase anterior. ¿Qué dice Kant al respecto? Bueno, que las leyes morales comúnmente se dictan basadas en la experiencia, ¿sí? Yo me baso en la experiencia para determinar cómo puedo o no debo comportarme, ¿ok? Pero lo que hace Kant es una inversión, no es cierto, es a través de la razón y un solo análisis de la razón como yo puedo dictar mis leyes morales. De esta forma, la razón sin experiencia alguna sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal.
nosotros podemos actuar bien de forma natural. Buenas tardes, Hugo. De forma natural, ¿sí? De forma racional. Esto para Kant es sumamente importante porque entonces nos va a hablar que no dependemos de una cultura que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, no dependemos de una religión, no dependemos de una condición socioeconómica para saber qué está bien o qué está mal. Un simple examen de la razón, el uso del imperativo categórico, como lo vimos anteriormente, es fundamental para que nosotros sepamos cómo actuar bien o cómo actuar mal, perdón. ¿Cuál es este imperativo categórico? Lo vimos la sesión pasada. Voy a compartirles pantalla. Me voy a PowerPoint. Actúa como si tu máxima individual se convierta en ley universal. Las leyes que nos rigen íntimamente, sí, que son personales, que a lo mejor nos la heredaron nuestros padres o que uno mismo va adquiriendo con el paso del tiempo, esas leyes, pues las dicta la experiencia. Sin embargo, Kant nos va a decir, ¿cómo puedo yo analizar si esto está bien o está mal? Bueno, pues a través de un ejercicio de imaginación, ¿vale? Ahora que estamos en tiempo de exámenes, bueno, pues nadie me ve, estoy en mi computadora, solo en mi estudio, y entonces agarro mi libreta, ¿no? O bueno, en el caso, bueno, que agarre la libreta, sino en el internet, y veo qué pregunta me hace la maestra, ¿cómo se hacen las leyes morales? Ah, y entonces le busco. Ah, pues aquí dice que, ¿qué estoy haciendo? Pues trampa, ¿no? O lo busco en internet. ¿Cómo se hacen las leyes morales? Lo busco en internet. ¿Cómo sé si eso es bueno o es malo de acuerdo a Kant? Bueno, de acuerdo a Kant sería que esa máxima individual se convierta en una ley universal. Hagamos este ejercicio de imaginación. ¿Puedo vivir en un mundo donde todas las personas hagan trampa? La respuesta pues es muy evidente, no, no podemos vivir en un mundo donde todas las personas hagan trampa. Por lo tanto, mi acción individual de hacer trampa en mi examen es mala, por lo tanto, tengo que evitarla, ¿ok? Así que bueno, yo se los decía desde la semana pasada, hay que echarle un ojo a esta imperativo categórico kantiano, porque finalmente es precisamente la razón que manda sobre el ser humano la que nos lleva a ser las criaturas más fenomenales que hay en el mundo. Nosotros sabemos cómo actuar sin necesidad de haber tenido experiencia, y eso para Kant es absolutamente maravilloso. Ahora, aquí estamos utilizando un término muy interesante que es razón, y que estamos dejando a un lado otro de los términos fundamentales del ser humano, que son las pasiones. Precisamente ya les había yo hablado la sesión pasada un poco de esto, y es que Kant es muy de la razón, ¿sí? Lo dice su epitafio. El cielo estrellado sobre mí, la ley moral, el imperativo categórico, dentro de mí. Actuar correctamente. ¿Por qué tenemos que actuar correctamente? Kant va a contestar, porque sí, porque es tu deber. Es tu deber actuar de manera correcta. Si tu razón te está diciendo que tienes que actuar de esa manera, tu deber, por lo tanto, es actuar de la manera en que la razón te la está dictando. Sencillamente porque tú eres capaz de darte leyes morales, esa es la única razón por la que tienes que obedecerlo, ¿no? Casi, casi como nos dicen las mamás, tienes que hacerme caso. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Así es la ley moral con Kant. Tienes que obedecer la ley moral. ¿Por qué? Porque sale de ti, porque tú mismo la estás determinando, ¿ok? Entonces, pues porque soy tu madre prácticamente, nos dice Kant, que tenemos que obedecerla.
Pero hay un aspecto que Kant no toma en cuenta y que de hecho lo hace a un lado, incluso en su vida misma, que son las pasiones. En la antigua Grecia, antes de Sócrates y de los dramaturgos como Eurípides, Sófocles, antes de todos esos dramaturgos y filósofos, la vida en Grecia se veía como el equilibrio entre dos fuerzas, entre Dionisio, la divinidad de la desmesura, de la locura, de la embriaguez, de las pasiones desbordadas, y por otro lado estaba Apolo. Apolo, que era el dios de la integridad, de la razón, de la mesura, de la inteligencia. Lo que hacían los griegos era un balance entre estas dos divinidades, porque ellos entendían que el ser humano estaba conformado por estas dos máscaras, ¿no? La máscara de Dionisio y la máscara de Apolo. Entonces, en algún momento yo quiero ser completamente racional y hoy, por ejemplo, ¿no? Que tengo exámenes, me pongo la máscara de Apolo y me estoy todo el día aquí haciendo mis exámenes, leyendo mis textos, tomando mi tecito y agüita, nada de refresco, entonces toda una compostura muy bien. Pero mañana me da por quitarme la máscara de Apolo y entonces ser completamente dionisiaco. Y venga la locura y venga a festejar que ya terminé mi módulo y que estoy a nada de convertirme en abogado y el alcohol y demás cosas, ¿no? Pero estos griegos lo que hacían era abrazar estas dos partes del ser humano. Ellos identificaban que el ser humano era el equilibrio de estas dos fuerzas. ¿Qué pasa precisamente con la llegada de Sócrates y de todos estos dramaturgos? Pues que hacen a un lado las pasiones, ¿sí? Y hablan únicamente de que tenemos que ser completamente apolíneos, racionables, mesurados, bien portaditos, pensar en una verdad, llegar a un conocimiento, tal, 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 tal. Y todo esto se lleva a cabo durante toda la historia de la filosofía. Realmente, si nos ponemos a ver, los filósofos desde Sócrates hasta Kant no hacen un estudio como tal de las pasiones. Tal vez Descartes habla un poco de las pasiones, pero no de manera desmedida, ¿sí? No ese lado animalesco que tenemos todos los seres humanos y que ustedes pues seguramente lo han experimentado en primera persona, ¿ok? Bueno, resulta que con Kant y con este imperativo categórico que a mí me parece maravilloso, hay un olvido de este mundo de las pasiones. Y no solamente un olvido, un te voy a enterrar. ¿Por qué? Porque no puedo actuar pasionalmente, no hay una concordancia entre las pasiones y el imperativo categórico. O sea, sencillamente el hecho de que la razón mande sobre mí, eso ya quiere decir que el lado pasional, animal, desbordado que tengo, pues queda completamente excluido, ¿vale? Y eso es todo lo que pasa en la ilustración, que se toma al ser humano que razona, que piensa, que actúa de buena manera y se olvida este punto. Y este punto es fundamental porque como ahora lo sabemos, los seres humanos somos como lo decían los griegos, esa combinación entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Tánatos y Eros, va a decir Freud. Esas dos perspectivas. Es ahí donde sale donde sale Sade, por ejemplo, que no sé si vieron la película, espero que no. ¿Quién estaba muy apuntado para verla? ¿Quién era el que quería ver la película? Creo que los compañeros. ¿Y la vieron? Creo que era Ismael. No, todavía no lo hemos visto. Ah, muy bien, bueno, sino para que nos contaran qué tal les fue en su experiencia. Ahí es donde aparece Sade, donde aparece Nietzsche, que es como de, a ver, bájale a tu carro. O sea, eso de que el ser humano es completamente racional y tiene que portarse bien y tal, lo único que va a lograr
es que todas esas cosas que se hacen en nombre de la pasión, ese lado dionisíaco que tenemos por naturaleza, sí se va a hacer, pero en el sótano, pero bajo la alfombra, de manera escondida. Ahí es donde aparece la doble moral, ¿vale? Eso es lo que dice Sade, y Nietzsche lo va a decir también. Cuando nosotros nos la damos de muy racionales y muy correctitos y todo eso, finalmente nuestro lado dionisíaco tiene que salir a la luz. Y lo hacemos de la manera incorrecta, ¿sí? Escondidos en el anonimato. Si ustedes leen Julieta, por ejemplo, de Sade, no quiero ofender a nadie, si alguno de ustedes practica alguna religión, pues no soy yo, no soy yo, es Sade. La religión católica, por ejemplo, lo que hace, la crítica que recibe de Sade, es que es un buen ejemplo, ¿no? De esta negar las pasiones, el celibato, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que Sade dice que en realidad los sacerdotes y las monjas no llevan al pie de la letra el celibato. Lo único que hacen es tener relaciones de manera escondida y con personas que no puedan hablar, a las personas a las que tienen bajo su mando. En el caso, por ejemplo, de Julieta, pues ella es violentada sexualmente por las monjas en las que se supone que la están cuidando es una especie de orfanato donde ella está, ¿no? O luego cuando Julieta ya empieza a hacer fiestas sexuales muy atrevidas, pues llegan las personas más poderosas, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿sí? Aquí está la crítica que hace Sade, o sea, por mucho que quieras esconder las pasiones, estas van a salir. Y a veces, como no es bien visto en sociedad, pues lo vas a hacer de manera escondida y clandestina, ¿sí? De manera clandestina, donde incluso la vida de otras personas, como pasa en la novela, queda completamente dañada, ¿no? Porque lo hacen a fuerza, como las violaciones, ¿no? Así que por ahí se mueve Sade en todas sus obras. Y de hecho Julieta termina cuando Julieta se acuesta con el hombre más poderoso de Europa, spoiler, es el Papa. O sea, termina teniendo relaciones con el Papa y dice, soy la mujer más poderosa de toda Europa porque ya tengo dominado al hombre más poderoso que es el Papa. Ahora entienden por qué pues Sade fue prohibidísimo durante su época. Y hay una película no tan loca como 120 días, que es Letras Prohibidas, que es la biografía de Sade. Y pueden ver ustedes ahí. La gente decía que estaba mal de la cabeza por escribir escenas sexuales, pero dice, pues es que todo el mundo lo hace, todos lo hacemos. Hay que decirlo, hay que celebrar esa parte de nuestra vida, esa parte de nosotros, los seres humanos, que no solo somos razón. Por otro lado está Nietzsche, y Nietzsche critica, Nietzsche que ha dicho que Dios ha muerto, yo soy el anticristo, que de hecho una de las cosas que fueron un poco mal usadas es que Nietzsche hablaba de el superhombre. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Y por ahí un bigotudo lo leyó y dijo, esto del superhombre a mí me gusta porque sirve para justificar filosóficamente la existencia de la raza aria, ¿sí? Hitler le compra a la hermana de Nietzsche, porque Nietzsche muere en 1900 y su hermana edita todas sus obras. Hitler mismo va y le compra a Elizabeth Nietzsche, le compra los textos de su hermano y con ese va a justificar todas las aberraciones de la Segunda Guerra Mundial, porque él habla del superhombre, pero ahorita vamos a ver en qué sentido, ¿vale? Desde luego Nietzsche nunca quiso hablar de una raza aria, a él la política le daba muchísimo asco, le molestaba todas esas formas, él se refiere a
esto que decíamos, superhombre, de que hace lo que quiere y que lleva sus pasiones al extremo, ese es el superhombre. Pero por ahí tiene esa connotación negativa Nietzsche, ¿no? La connotación negativa de que fue usado para justificar las barbaridades de los nazis, ¿ok? Bueno, lo que hace Nietzsche es hablarnos de que existen personas que son débiles, él les llama, usa palabras bastante coloridas, él les llama, por ejemplo, moscas del mercado o gusanos, que son estos seres humanos que poseen cierto poder tipo sacerdotes de alguna iglesia, cualquier iglesia, o filósofos como Kant, que no pueden hacerle caso a sus pasiones, ¿sí? Ellos mismos, ya lo vimos en Kant, niegan sus pasiones, pero no solo eso, ¿no? No solo reprimen ese lado animal que tiene el ser humano, no solamente lo reprimen, sino que también lo que hacen es mirar a los demás y señalarlos y criticarlos y decirles, eso que tú estás haciendo está muy mal. O sea, no solamente me reprimo, sino que también me hago juez para criticar a las demás personas. Tú lo que estás haciendo está mal. Tú que estás viviendo la vida loca, estás mal. Tú que eres una mujer que tiene muchas parejas sexuales, estás mal. ¿Bajo qué criterios? Pues los criterios que a ellos se les encima, ¿no? Entonces, todos los sacerdotes, toda la filosofía, toda la ética que te enseña a actuar de una manera, o sea, directamente, obviamente, el diálogo es con Kant, como pueden ver, es de gente resentida. Kant también, digo, Nietzsche también los llama los resentidos, las moscas del mercado, los gusanos, que cuando ven a alguien tipo Sade que vive su vida como él quiere, lo critican. Y no solamente en el caso de Sade, que lo criticaron, sino que lo metieron a la cárcel y estuvo a punto de ser guillotinado en la Revolución Francesa. ¿Vale? Así que dice Nietzsche, lo que tenemos que hacer como seres humanos es dejarnos esta hipocresía, porque finalmente es hipocresía, ¿sí? Dejar esta hipocresía y realmente aceptarnos como nosotros somos. Y ahí es donde habla de las evoluciones. Dejar de ser una mosca del mercado, un camello, él usa la metáfora del camello, de este ser que siempre está viendo en el piso porque tiene las jorobas del debo portarme bien, debo casarme, debo estudiar, debo tener hijos, debo, que son imposiciones que alguien más te puso, pero que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido y no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Dejar de ser entonces ese camello, ¿vale? Que va ahí arrastrándose, convertirse en un león, dice Nietzsche. Pasemos de moscas del mercado, de gusanos, de camellos esclavizados por el yo debo, y entonces ser un león que diga yo quiero, ¿sí? Que haga lo que él desee. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Eso es lo que debe predominar. Eso es lo que debe predominar sobre todas las cuestiones morales, éticas, filosóficas para Nietzsche. Nietzsche es un filósofo de la vida, él ama la vida y quien realmente ama la vida hace lo que él quiera, ¿vale? Y luego del león sigue el niño, es curioso, que pregunta por qué está pasando, que experimenta, que viaja, que vive. Y de ahí viene el superhombre, ¿no? Y ya no eres un hombre común, ya eres un dios, no un hombre que se arrastra como las moscas del mercado, los gusanos, no que se arrastra, sino que vuela, que baila, que danza. Por ahí hay un aforismo, porque Nietzsche escribió en aforismos, en frases cortitas, porque sufría de fuertes dolores de cabeza y tenía problemas de visión. Entonces, por lo tanto, no podía
de tomarse mucho tiempo escribiendo, como los tratados de Kant, que eran enormes. Él tenía que escribir rápido porque empezaba con sus migrañas, con su sífilis. Tuvo sífilis de una prostituta, o sea, ya se imaginarán qué vida tenía este señor, y tenía que escribir muy rápido, ¿no? Entonces, rapidísimo. En una de esas aforismos, yo no creería en un Dios que no sepa bailar. A eso se refiere, a que el ser humano, no a dioses católicos. ¿Perdón, alguien quiere hablar? Maestra, buenas tardes. ¿Lo escucho? Disculpe, apenas me conecté, es que estábamos en examen y apenas lo terminamos. Ah, sí. Disculpa, maestra, disculpe. No se preocupe, Ernesto, ya, Gracias. ya me las sospechaba porque son fechas de exámenes. Como le decía, creo que Ismael era el que llegó primero. Yo entiendo, sin embargo, a mí me marcan que tengo que empezar a la hora. Me esperé algunos minutillos, pero bueno, no se dijo nada trascendente. Si quiere revisar lo que antes se ha dicho, pues le pido que ponga la grabación después, pero no se preocupe. Sí, No se gracias, preocupe. maestra, gracias. De todos modos, si ya revisaron su examen, pues no viene ninguna pregunta de hoy. Para Sí, que no tenga problema. ¿Vale? Gracias, maestra. Bueno, entonces, decíamos que al final Nietzsche termina en estas transformaciones que tenemos que vivir los seres humanos, con el niño curioso, con el superhombre que vuela, que danza, que ya no se arrastra, que ya no tiene las cadenas pesadas de la moral, que hace lo que él quiera, absolutamente todo lo que él quiera, sin importar que hay otra persona a su lado. O sea, es un filósofo vitalista, pero también un filósofo de sálvese quien pueda, ¿sí? A mí personalmente me gusta este ámbito, este hablar de las pasiones, este bailar, este danzar del que nos habla Nietzsche. Sin embargo, pasar por encima del otro ya me parece demasiado y ahí sí yo le voy más a Kant. Esas resumidas cuentas, un poco de Nietzsche, un poco de Kant, por si ustedes quieren revisarlos, por si a ustedes les quedan como esa, pues son autores muy interesantes, ¿no? Que nos llaman la atención, que nos ayudan a justificar nuestros actos. Y bueno, de Sade yo les recomiendo mucho Julieta y Filosofía del Tocador, ¿sale? Son obras fuertes, eso sí les digo, son obras fuertes, pero bueno, se disfrutan bastante. Y bueno, 120 días, cada quien sus gustos, se cometen todas las parafilias, ya se los habíamos dicho, desde niños hasta excremento y animales y todo lo que se deje, ¿vale? Y por eso lo metieron a la cárcel, al pobrecito de Sade. Pero no estaba loco, creo que era una persona muy visionaria, lo mismo que Nietzsche. Eran personas que vieron en el futuro. Decía Nietzsche, soy un filósofo que nació en la era equivocada, o sea, y realmente ahora su filosofía se comprende. Si ustedes van a filosofía en la UNAM, el 80% de las tesis en todos los grados, en universidad, maestría y doctorado, son de Nietzsche, que ahí están más nietzscheanos que nadie, ¿ok? Entonces, sí parece que era un pensador a destiempo. Pero, bueno, ahí les dejo yo como estas dos perspectivas éticas. La vitalista, la de las pasiones, también la de los griegos, que era ya más de un equilibrio. El mismo Aristóteles decía, el secreto está en el punto medio. Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Decía Tintán. Más o menos es eso, de lo que hablaban los griegos. Luego tenemos a Kant, un filósofo muy estricto, y luego tenemos a Nietzsche y Sade, que es, mira, vive la vida porque no sabes si hay un futuro, no sabes si hay un cielo, no sabes si hay un mañana, esto es lo único que tienes. De hecho, una de las teorías nietzscheanas más interesantes es el eterno retorno de lo mismo. Para él la historia sencillamente se repite y se repite y se repite. Y lo que te pregunta es, bueno, no te lo pregunta, lo dice, ¿no? Tienes que vivir el momento presente, que es lo único que tenemos,
tienes que vivir el momento presente como te gustaría que se repitiera durante toda la eternidad, ¿ok? Si la historia se repite y se repite y se repite eternamente, este momento, este preciso momento se va a repetir por siempre. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Vívelo de tal manera que quisieras que se repitiera todo el tiempo. Vívelo al full. Porque si esto va a ser siempre como este loop, no sé si se han visto Doctor Strange, la película, y que hay un punto en donde llegan a un bucle de tiempo y se repite y se repite y se repite. Bueno, es lo que te va a decir Nietzsche. Vive este momento que desees que se repita eternamente. ¿Vale? Vivan cada uno de sus días de tal manera que deseen que se repita por la eternidad. Si vas a sufrir, sufre al máximo. Si vas a llorar al máximo, si vas a gozar, que valga la pena que este momento se repita eternamente, ¿ok? Bueno, eso respecto un poquito, muy poquito de lo que nos dice Sade y muy poquito de la gran filosofía que hay detrás de Nietzsche, por si no les gustó tanto la ética de Kant, bueno, vemos que hay otras formas de ver y de pensar nuestro comportamiento. Hasta aquí dudas, comentarios, preguntas, algo que no les haya quedado claro, les incomodó, no les incomodó, les gustó más, no les gustó. ¿Los escuchó? No, está bien, maestra, me gustó mucho. Sí, maestra, gracias. Pues todo bien, vamos, claro, profesora. Pues nos Ok. ayuda a reflexionar definitivamente y a poner algunas cosas así como entredicho. Y bueno, de alguna manera te está ayudando a conducirte y más en lo profesional, todo este tipo de teóricos dentro de la filosofía, y ahí entra el derecho también, pues es muy importante porque a veces hay situaciones o hechos en los cuales no sabe uno cómo actuar, pero creo que es importante esta cuestión de la filosofía, el entender el por qué. Quizás no hay una fórmula clara, pero sí tenemos ya un panorama de lo que es moral, de cómo se ha venido desarrollando, y claro, va a depender de todo, de tiempos y demás, pero sí nos da una idea y creo que sí nos ayuda hasta en nuestra vida personal. Gracias, maestra. Sí, Ernesto, muchas gracias. Será precisamente como uno de los propósitos de esto, no solamente a la vida profesional, que ya el derecho sí exige que tengamos muy claro qué es lo que vamos a hacer, si vamos a guiarnos por los valores o si vamos a guiarnos por, como lo decía su otro profesor, ¿no? Por pues el trabajo, ¿no? Que finalmente es trabajo y ya está. A mí no me importa si es bueno o es malo, yo tengo que trabajar. O por el contrario, sí nos vamos a regir por valores. Ayer estaba escribiendo sobre la primera abogada mexicana y leía que ella no cobraba, o sea, cuando empezó a ejercer ya como abogada, no cobraba nada por sus servicios. De hecho, ese periódico de la época decía, la abogada Sandoval no cobra, no se ha enriquecido por sus servicios, ya que tiene ese hábito femenino de regalar su trabajo. Eso de hábito femenino me dio muchísima risa. Sin embargo, bueno, tenemos distintas variantes. Podemos ser como tener este hábito femenino de ser abogados y luchar por la justicia y defender a los inocentes y no comer, o por el contrario, pues como otra abogada, ¿no? Esta abogada que llevaba el caso del asesino de Cumbres, que la terminaron eh, asesinando porque también llevaba casos terribles de narcotráfico. Bueno, ahí también tenemos otras dos perspectivas y ya ustedes en su práctica profesional sabrán por dónde siguen. Pues también hay que ser realistas y lo primero es comer. Eso es lo primero. Bueno, ¿qué más? Ok, vamos a revisar brevemente el texto de Kant y ya con eso cerramos. No quería, hice esta digresión porque no quería que nos fuéramos sin saber un poquito de Kant y de Sade.
de estas perspectivas. Y nada más decirles que precisamente esta razón que manda este ser humano bueno por naturaleza, del que va a hablar Kant, posteriormente Rousseau va a decir el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad lo que lo corrompe. Todas estas teorías tan bonitas de que somos seres racionales, bien portaditos, guapos y tal, pues se va a venir, va a valer 2 quesadillas cuando aparece el Holocausto, ¿sí? El Holocausto es esta caída por completo de la razón, ¿no? Se supone que el hombre blanco europeo era racional y de repente lo que pasa en el Holocausto es una cuestión espantosa por muchas variantes, pero principalmente hay una que es terrorífica, que es la creación de una ciencia y una técnica específicamente para matar, ¿sí? Por ahí hay una película, me parece, bueno, hay muchas películas sobre el Holocausto, ¿verdad? Ya lo sabemos. No sé si se llama La Solución Final, que es precisamente cuando todos los mandos de los nazis, menos Hitler, se reúnen en una casa a discutir cuál es la manera más barata y más eficaz de acabar con la población judía. ¿Y qué se crea? Pues se crea específicamente una técnica, una ciencia diseñada para acabar con la vida de las demás personas. El resultado, pues todos lo sabemos cuál fue, fueron estos grandes como bodegas en las que en lugar de agua salía gas y mataban a 2,000 personas en un par de horas, ¿no? Entonces, es terrible cómo se generó una ciencia para dañar al ser humano. También creo que uno de los experimentos nazis, se hicieron muchos experimentos en seres humanos, en los judíos, y bueno, todo eso termina con el mito de que el ser humano es racional y es una buena persona. Pero vamos a leer qué nos dice Kant, qué es la ilustración. ¿Tuvieron la oportunidad de leerlo o ya no? Sí, yo sí lo leí. ¿Sus impresiones, Ernesto? Pues ahí nos habla de pues, las cuestiones morales, habla de la religión y que realmente nuestra libertad no existe porque estamos siempre dirigidos por así que por los mandos, ya sea el religioso. O sea, a mí no me permiten opinar, ya está todo hecho. En las votaciones, lo político y demás, o sea, ya todo está encaminado. Ya nada más yo tengo que ejecutar, entonces mi razonamiento, mi lógica, mi libertad, ¿dónde están? Estamos muy estrechos en ese sentido, porque otros deciden por nosotros, desgraciadamente. Es más o menos lo que trata el texto sobre Kant que nos dejó, así en conclusión. Vale. ¿Alguien más tiene algún comentario? La verdad es que no nos dio tiempo de leer el documento. Disculpe, licenciado. Ok, fueron muy poquitas hojas. Ahí cuando tengan ya ahora que entren en un periodo de calma después de los exámenes, échenle un ojo, porque pese a que ya vimos algunos filósofos que están en contra de Kant, y pese a que ya vimos que el hombre no es racional, hay algún par de cosas que se dicen muy interesantes en el texto, ¿no? Empezamos. ¿Están viendo el texto? Sí, se logra. Sí, maestra. Vale, de todos modos recuérdense que ustedes lo tienen en PDF en su clúster. ¿Qué es la ilustración? Recordemos que la ilustración, el siglo de las luces, es esta época del siglo XIX, donde se llevan a cabo los mayores descubrimientos, donde se crea, por ejemplo, la enciclopedia, que es una compilación de todos los saberes, de todas las ramas hasta ese momento, y donde el ser humano se da cuenta que es el ser más inteligente y más bello y más racional que existe en el mundo. Hablamos de el hombre masculino europeo, ¿vale? Nada más.
única y exclusivamente. ¿Y por qué hablan del siglo de las luces? Porque ellos miran al pasado y ven, por ejemplo, el dominio de la iglesia en la edad moderna, en la edad medieval, y ellos mismos, los ilustrados, hablan de la edad medieval, donde la iglesia dominó por completo, como una época oscura, una época de oscurantismo. Los ilustrados se van a divorciar de la iglesia, de cualquier tipo de iglesia, van a tirar, van a quemar iglesias, van a cortar cabezas, sacerdotes, monjas, bueno, eso fue una barbaridad tremenda, sobre todo en la Revolución Francesa. Y lo que hace Kant, porque por ahí dicen mucho, se tiene este dicho de que los franceses actúan y los alemanes piensan. Lo que hace Kant es ver todo este caos, este cambio que hay en Francia y hace este texto. ¿Qué entendemos entonces por ilustración? Pues hay dos cositas que me gustaría que recalcáramos. Texto escrito en 1784, unos años antes de la Revolución Francesa de 1789, acuérdense. La primera frase es la mejor. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. De su culpable incapacidad. ¿Incapacidad de qué? Preguntamos. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Y aquí está todo lo que habíamos Dicho, sin la guía del otro. ¿Qué es entonces la ilustración? La liberación del hombre de la guía de otras personas. Pupilos, maestros, sacerdotes, ahora hablaremos de coach, del coach espiritual, del coach de vida. Todas estas personas que nos dicen cómo debemos vivir nuestra vida están cometiendo un grave error porque en realidad el ser humano tiene la capacidad de servirse de su propia inteligencia sin la guía del otro. ¿Por qué? Porque es precisamente la guía del otro lo que hace, uno, que yo no piense y dos, que yo obedezca ciegamente. ¿Sí? Voy a ocupar un ejemplo que espero no les moleste. ¿Qué pasa con López Obrador? Yo les voy a decir, al inicio de la pandemia, ¿no? Yo les voy a decir cuándo salir. Ustedes, cuándo esconderse, cuándo guardarse. Ustedes sigan saliendo, sigan comiendo. Hay que reactivar la economía. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que yo estoy viendo al presidente que me está diciendo que todo está bien. Al escuchar esto, lo que yo hago es poner mi vida en manos de otra persona y no querer pensar, ¿vale? ¿Qué era lo más prudente de hacer en esos momentos? Pues ponernos a investigar, ver cómo estaban evolucionando los países en los que ya había llegado la pandemia. Finalmente, esta desinformación gigantesca que se generó en torno a estas declaraciones presidenciales, bueno, sabemos cómo terminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo dejé que alguien más pensara por mí. Otro ejemplo terrible. Donald Trump sale, creo que fue en agosto o julio, donde salió y dice, ¿saben qué? El cloro, tomen cloro, eso es buenísimo. Les va a ayudar un montón para evitar el coronavirus. Y uno dirá, sentido común, no voy a tomar cloro. Y sin embargo hay personas que dijeron, claro, es el presidente, hay que hacerle caso, en lugar de googlear, ¿qué pasa si tomo 3 gotas de cloro? En lugar de hacer eso, de servirse de su propia inteligencia, dejaron que alguien más decidiera por él, por esas personas. ¿Qué pasó? Que aumentaron estrepitosamente la cantidad de personas que llegaron al hospital por quemaduras hechas por el cloro.
¿vale? En este caso tenemos entonces que ver lo que yo ya les había dicho. ¿Alguien quiere hablar? Sí, es que no nos permiten pensar y nosotros también nos volvemos pasivos en ese sentido porque otros están pensando por nosotros y no sabemos razonar y criticar, porque aunque lo diga el presidente o el papa, pues tenemos que siempre ver si está bien lo que dijeron o no. Definitivamente. Yo, por ejemplo, el uso de cubrebocas, un virus es un virus, un virus es muy peligroso y tiene todo un proceso. ¿Cómo es posible que un trapito de 10 pesos, 20, 30 pesos me va a cubrir contra algo tan peligroso? Es imposible, ¿sí? Porque el virus tiene varias vías, puede entrar por los ojos, por la piel, por la boca, por la nariz, tiene varias formas porque es demasiado pequeño y es demasiado resistente. Entonces, por ahí me comentaban que, por ejemplo, en Tlaxcala el secretario tuvo coronavirus y estuvo 3 días. O sea, 3 días, un virus no desaparece en 3 días. Eso es imposible. Entonces, nos dejamos llevar por muchas cosas y no nos ponemos a criticar y a razonar del por qué está pasando esto, ¿no? Y cuáles deben ser las verdaderas medidas de seguridad. El gel, el nombre lo dice, antibacterial, es contra bacterias, eso no va a matar un virus es 100 veces más peligroso que una bacteria. Entonces, ¿cómo me dan antibacterial? Bueno, si son medidas y de algo me van a ayudar, sí, pero eso no va a controlar un virus y supuestamente tan letal como es el que ha aparecido en mucho tiempo, que es este que estamos padeciendo. Muchas veces siento que es manejo de autoridades hacia la población, nos manejan, persiguen fines, y ahí estamos nosotros sometidos, ¿no? Entonces, como usted dice, si lo dijo Obrador, lo dijo el presidente de Estados Unidos, pues ya debe ser cierto, entonces me voy a tragar, porque es la palabra, el cloro, ¿no? Cuando el cloro es demasiado dañino para el ser humano. Hubo un tiempo que en Tlaxcala dijeron que, cuando otra enfermedad anterior que se dio, se me fue el nombre, bueno, que debíamos de poner cloro en los tinacos y de esa misma agua teníamos que beber y teníamos que usarla para nuestro aseo, pero pues como el cloro es muy dañino y se empieza a concentrar en el cuerpo y hay efectos terribles. Gracias, maestro, es todo. Sí, muy bien. Tiene que ver mucho con lo que dice su compañero y lo que yo les había dicho creo que en otras clases, a ver, párale tantito, ya hay que investigar por uno mismo, dudar de todo lo que se me está diciendo e investigarlo por uno mismo, ¿ok? Respecto a la enfermedad, es nueva, es completamente nueva y yo me acuerdo que al principio de la enfermedad, por marzo, nos decían que el uso del cubrebocas era innecesario porque de hecho le generabas un ambiente húmedo, pero ahora es vital, ¿no? Y ciertos tipos de cubrebocas, no estos, como dice su compañero, de 10 pesos que dicen Nike, que les cuento, un familiar mío usaba de esos cubrebocas y terminó infectado, pero pues porque los extiendes y tienen muchísimos hoyos, o sea, vean cuánta luz pasa en esos, pues obviamente un virus pequeño, como lo dice su compañero, no lo va a detener. Lo que se recomiendan son los cubrebocas quirúrgicos, que precisamente están diseñados para eso, o de tela con 2 o 3 capas. Yo les recomiendo, si tienen dudas y todo esto sobre COVID, yo les recomiendo, hay un doctor de la UNAM, doctor de doctorado y médico aparte, él tiene un doctorado en inmunología y se llama Alejandro Macías y tiene su programa en YouTube y sus redes sociales en Facebook, Alejandro Macías, que él de hecho estuvo encargado de la epidemia de la influenza del 2009, si se acuerdan, que no fue tan letal y que sí la controlaron un poco. Bueno, pues él fue el encargado de hacer todo eso, que de hecho me parece que hasta recibió un premio de la OMS, premio internacional por la manera en que se manejó la epidemia de la influenza en México. Pueden revisarlo. Yo creo que los datos que él nos da y la información aparte es muy, muy claro y uno entiende esto que nos decía su compañero de por qué el gel antibacterial sí sirve, no sirve, de qué es más eficaz, que en este caso es el lavado de manos, lo más eficaz, la sana distancia, qué tipo de cubrebocas,
todo eso te lo va explicando de una manera muy clara, así que si todavía tienen estas dudas que son muy válidas y que felicidades por tener dudas, yo se los recomiendo mucho, es una de las personas que he seguido y que he estado ahí leyendo en este caso. Pero bueno, siguiendo un poco en el sentido del que nos hablaba su compañero y de este párrafo de Kant, seguimos con la lectura. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejamos que otras personas decidan por nosotros mismos? No porque no seamos inteligentes, no porque seamos tontos, sino porque carecemos del valor de servirnos de nuestra propia razón. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. ¿Cómo lo podemos traducir? Sapere aude, ¿sí? Esta frase latina, ten el valor de servirte de tu propia razón. Obedece única y exclusivamente a lo que tu razón te enseña, te dice, pero una razón que ha buscado, que se ha informado, que ha investigado. Otro de los mitos que salió, por ejemplo, ahora con el COVID, fue el uso de productos milagro, tipo las nanopartículas, que incluso la secretaria de gobierno, Olga Cordero, había dicho, no, yo no uso cubrebocas porque estoy tomando nanopartículas. Bueno, tiempo después el gobierno mismo tuvo que desmentir que las nanopartículas servían para el COVID. Dióxido de cloro es también uno de estos productos milagros que se han señalado como que ayudan al organismo a combatir el COVID. ¿Qué pasa con esto? Pues vamos a investigar, vamos a tener el valor. Yo ya escuché, y me pasó que mi familiar estaba enfermo, estábamos en la crisis y habla un tío, ¿no? Y, oye, dale dióxido de cloro. ¿Qué haces? Ah, pues claro, traigo y le meto 3 botellas de dióxido de cloro a mi paciente. Rápido, estamos en la era de la información. Googlea, dióxido de cloro. Y ya está, o sea, investiga. Ya si tú crees que es algo bueno, que puede ayudarlo, bueno, eso ya es independiente. En mi caso, me pareció espantoso. Dijimos, no, desde luego no le vamos a dar esta cosa terrible, pero ese ejercicio de investigar por uno mismo sin creerle ciegamente a lo que nos está diciendo la otra persona es fundamental. Lo está diciendo aquí Kant. Tenemos que liberarnos del dominio de otros hombres a través de nuestra propia razón. La pereza y la cobardía son causa de una gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo. Claro, es más cómodo que alguien venga y me diga a mí, haz esto, que yo mismo investigue, analice, busque, decida por mí mismo, ¿vale? Es más fácil que alguien me diga, haz esto, a que yo lo investigue, tómate esto, ve aquí, vota por tal, en lugar de uno mismo investigar las cosas. Es tan cómodo no estar emancipado, ¿sí? Esta frase es dilapidaria. Es tan cómodo no estar emancipado, es tan cómodo que me digan qué tengo que hacer porque no tengo que pensar. Y esta era es la era de no estar emancipado, de dejar que los youtubers me digan qué tengo que hacer, de dejar que el gobierno me diga qué tengo que hacer, que la desinformación me diga qué es lo que tengo que hacer sin pensar por uno mismo, ¿vale? Así que tenemos que tener el valor, nos dice Kant, de pensar, de investigar, de dudar. Y ya después de eso tomar las decisiones adecuadas. Bueno, no voy a usar cubrebocas, pero ya me informé por qué, ya no lo voy a usar. ¿Ok? Bueno, está bien, es tu decisión. Voy a votar por Morena porque ya vi que es la mejor opción, pero ya investigué, ya estudié, ya... Ah, ok, bueno, vale, si tu razón te lo dice, está bien. Pero, o sea, aquí la cuestión no es lo que hagas, sino cómo lo haces. ¿Cuáles son las razones que te llevan a hacerlo? O sigues lo que alguien más te dice,
o lo haces dependiendo de tu propia razón. ¿Ok? De hecho, esa es como una de las grandes batallas del feminismo. Declaran muchas personas, no, es que he leído en Twitter, ¿no? A mí ninguna mujer me va a decir lo que tengo que hacer. Las feministas no me representan. Bueno, está muy bien. El feminismo no te da razones, no te va a criticar las decisiones que tomes, sino va a criticar la manera en la que llegas a ellas. Si uno quiere ser mamá, no quiere estudiar y quiere dedicarse únicamente a la casa, perfecto, maravilloso, pero que seas tú quien quiere eso, no que alguien más te lo dicte, ¿vale? Lo mismo pasa en general, nos diría Kant. ¿Quieres tomar dióxido de cloro? Perfecto, tómatelo, pero que seas tú el que haya tomado esa decisión y no que alguien más te lo haya dicho, que sea tu propia razón, tu propia investigación, lo que te diga qué es lo que tienes que hacer, que nadie más te diga qué tienes que hacer. Tú y solamente tú, y ya vimos por qué, todo eso del imperativo categórico y tal, eres el único que va a determinar cómo puedes actuar y de qué manera debes de actuar. ¿Ok? Con esa interesante reflexión vamos a terminar nuestro curso, que ha sido un curso que he disfrutado muchísimo, que espero que ustedes se lleven, aunque sea algo mínimo, para aplicar en su vida diaria. Y no sé si tengan dudas, comentarios, preguntas, algo No, que no maestra. haya quedado claro, No. algo del examen. Este es el momento. Hugo. Sí, sí, maestra, me ha gustado mucho su materia, la verdad es muy, como dijo el compañero Ernesto, ha sido muy constructivo para nuestra lógica en la forma que vamos a presentar nosotros ya primeramente Dios, como licenciados ya en Derecho, y es importante esto llevarlo bien cimentado, porque nos sirve para nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad. Muchas gracias a usted también, maestra, y igual a mis compañeros. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más nos quiere aportar, Lili? Sí, profesora, antes que nada, pues felicitarla por la manera tan docta de impartirnos sus cátedras. Se ve el estudio, se ve el interés, se ve el amor y la pasión por las letras que tiene usted. Se le agradece el que nos haya compartido ese conocimiento y pues más que nada, pues agradecerle por la disposición que siempre tuvo con nosotros al tratar de resolvernos alguna duda. Yo creo que si nos vemos más adelante, pues sería grato y si no, pues de antemano, pues ya sabe que mis mejores deseos para a usted en estas fiestas, de estar con la familia y todo eso más que nada. Y pues muchas gracias y pretendo hacer una aclaración muy rápida. En su examen, yo el día de ayer lo resolví, pero por error de dedo, porque fue así, cambié por ahí una respuesta de ellas, entonces, que es filosofía del derecho, porque dejé el cursor dentro del mapa del examen, se cambió, pero nada más era hacerle esa aclaración, profesora. Sí, estoy consciente de la respuesta correcta. Muchas gracias y muchas ¿Puedo mandarme eso por correo diciendo que fue un error del cursor? Claro. Y arróbeme, no, si no es Twitter. Póngame también en archivo adjunto, le digo, enviado con copia para soporte técnico. A ver si podemos hacer algo. Claro que sí. Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias, Lili. Isma, ¿quería platicar? Claro que sí, doctora. Simplemente agregar que definitivamente nos llevamos una gran parte de conocimiento que en esta sesión dejó sembrado lo que es la inspiración conforme al bien ser y a las acciones correctamente encaminadas conforme a lo que respecta a estelar, debemos encauzarlas y debidamente a lo que es a la práctica profesional. Agradezco muchísimo que se haya tomado la molestia en haber pues dejado en cada uno de nosotros esa pequeña semilla que ya dependerá de cada uno de forma personal, cómo quiere llevar el encauzamiento de esas ideas y de su actuar. Definitivamente va a funcionar demasiado
en la toma de decisiones de la práctica profesional en la licenciatura en Derecho y el correcto encauce que se tenga que dar, obviamente respetando las garantías procesales conforme al proceso para no entorpecer lo que es el proceso, porque infortunadamente la conducta se ve limitada a los lineamientos jurídicos que establece la Constitución, los mismos códigos y cualquier otro ordenamiento que regula la conducta dentro de sociedad. Por lo tanto, nos vemos limitados al querer interponer los lineamientos morales que conforme a nuestro territorio determinan lo que es correcto o no. Pero nos llevamos el grato sabor de boca de compartir esta disciplina con usted y que usted haya sido quien nos la haya impartido, porque en todo momento se ve el conocimiento que es muy amplio, que usted tiene y pues obvio, no es de la noche a la mañana y se reconoce esa labor. Muchas gracias y pues en estas fiestas que se la pase increíble y que tenga mucha salud y bendiciones. Muchas gracias. ¿Alguien? Muchas gracias. Ah, ¿sí? Solo eso. Muchas gracias. Gracias. Ernesto. Sí, maestra, pues muchas gracias. Igual agradecido por sus saberes, agradecido por su tiempo y pues yo me llevo el razonamiento a través de la investigación para tomar decisiones y eso es algo muy importante, aunque desgraciadamente creo que el derecho o la carrera que estamos llevando pues es un poquito difícil porque pues el abogado puede estar del lado de la víctima o del lado del presunto responsable y pues Presunto desgraciadamente es el trabajo. Y bueno, pues trataremos de llevar a cabo las cuestiones de moral lo más que se pueda, apoyar al que más pues lo necesite, que desgraciadamente está en estado de indefensión, porque pues en esto también es dinero. La gente con pocos recursos pues tiene de perder en la cuestión del derecho, porque pues es caro esto, y creo que poca gente que es, y generalmente la gente vulnerable la que más es agredida en este sentido por autoridades y demás, pero no tiene un medio económico para poder defender. Ahora sí que vamos a defender nuestros derechos con dinero, desgraciadamente, así es esto. Pero bueno, pues vamos a seguir adelante, nos llevamos todo esto para mejorar, para salir adelante y pues hacer nuestro mejor trabajo de la mejor manera. Y pues muchas gracias, maestra, felicidades y por todo ese recorrido, esa trayectoria en cuanto al estudio. Nos mencionó que tiene doctorado y que bueno, es muy difícil alcanzarlo, pero pues aquí está plasmado en una buena cátedra, interesante, y nos hace reflexionar y pues que en estas fiestas se la pase muy bien y sobre todo que tengamos salud. Y es para todos mis compañeros también. Salud y adelante, compañeros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Digo, finalmente uno lo hace, bueno, en primer lugar, pues porque es tu trabajo, pero sí con mucho cariño y con muchos deseos de que se lleven algo y ese algo que a mí me gustaría que fuera era la capacidad de atreverse a pensar por sí mismos, ¿sí? De atreverse a dialogar con los grandes autores, de cuestionarlos, de preguntar. Y en la vida práctica, ahora, por ejemplo, que vienen elecciones, también la capacidad de preguntarles a esas personas que van a decidir nuestro futuro, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? Eso es fundamental, ¿ok? Así que llévense eso, por favor, sería uno de las mejores cosas que podría yo haber logrado con ustedes. Y luego ya nada más para acabar, pues recordarles que nuestra universidad se encuentra dentro de esta creación de conciencia de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Es importante que reflexionemos sobre esto. Cada vez son más visibles y más terribles los crímenes que se cometen en contra de las mujeres y lo peor es que son personas cercanas a ellas. Así que los invito a reflexionar, a cuestionarse, a ustedes, la mayoría que están presentes aquí son varones, a cuestionarse la forma en la que se están comunicando con sus congéneres, con los demás hombres y con las mujeres
y si en alguna ocasión han cometido este tipo de violencia tan cotidiana que se llama micromachismos, que hay que tener mucho cuidado, es momento de cambiar nuestra forma de actuar con nosotros mismos y con los demás. Y ver, antes que nada, ver a una mujer, ver a un hombre, ver a una persona transgénero, ver más allá de su sexo, de su género, de lo que se muestra, ver una persona que por sí misma tiene un valor incondicional, un valor que no puede ser medido. Así que los invito a reflexionar sobre esto. Felicidades a todos ustedes porque están a nada de terminar la carrera. Claro. Nos dice Víctor, no se olviden de que los... Ay, ya no vi. Bueno, nos comentaba también algo Esteban. Ahora lo leo. Gracias, profesora. Sus clases muy interesantes. Muchas gracias, Esteban y Víctor. No se olviden de los niños que son mujeres y hombres del futuro. Claro, también cuidar nuestras infancias, que es fundamental. Bueno, entonces, meditemos un poco sobre la manera en la que estamos viviendo nuestra masculinidad, bueno, ustedes como varones, y cómo estamos llevándonos con las mujeres. A lo mejor cometemos micromachismos, comentarios ahí que no tendrían que ir, ese corre como niña, ay, es que así son las viejas, ese tipo de cosas que a lo mejor las tenemos muy impregnadas, pues lo que les decía, duden de ello, duden de lo que se les ha dicho, y no hay que evitar todo esto, ¿vale? Y la segunda invitación sería a que no se queden con solo la licenciatura. Nuestra universidad también les ofrece posgrados, cursen un posgrado para especializarse. Digo, ahora ya una licenciatura no es suficiente, ¿vale? Pues muchísimas gracias, chicos, fue un gusto estar con ustedes, espero nos volvemos a encontrar, y si no es así, pues nada, qué bonito haber coincidido, aunque sea un par de meses. Ha sido un año muy complicado, muy complicado para todos nosotros, así que disfruten estas fiestas con las personas más directas con ustedes, no hagan alboroto, no hagan posadas, no nada, quietecitos en sus casas, guardaditos, porque esto se está poniendo ya muy feo, ¿vale? Entonces, feliz año nuevo, sé que es difícil de decirlo, felices fiestas, también será difícil, en muchas de nuestras casas habrá sillas vacías, pero esto sigue y estamos vivos, así que venga, a darle con todo. Por favor, bendiciones para todos. Por favor, préndanme solo un segundito sus cámaras para tomar la foto de la evidencia y ya nos vamos a dormir, a comer, a hacer exámenes, lo que tengan que hacer. Gracias, Ernesto. Ahí está Samuel Morales. ¿Alguien más puede prender su cámara? Lili, muchas gracias. Me parece que Esteban no puede, y Hugo, no sé si pueda usted. No, maestra, no tengo cámara. Ok, bueno. Ok, vale. Muchas gracias, chicos. Bendiciones para todos ustedes y que el próximo año sea 1000 veces mejor que este. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, profe. Muchas gracias, saludos a todos, hasta luego.